Se sigue agudizando la masacre en Gaza. Ahora al menos 93 personas murieron cuando el ejército israelí disparó en un punto de reparto de comida. Los anuncios de una posible tregua en Gaza no fueron más que una breve ilusión. Así lo reflejan las últimas explosiones y órdenes de evacuación sobre el centro de Gaza. Y cuando la población intenta obtener lo mínimo para subsistir, se siguen multiplicando las muertes por disparos durante la entrega de ayuda humanitaria. En las últimas 24 horas, al menos 93 personas perdieron la vida mientras hacían fila para conseguir alimentos en distintos puntos del enclave. Transmitan este mensaje al mundo entero. Obtuvimos esta harina arriesgando nuestras vidas, nuestra sangre. Nuestro sustento solo puede venir de perder sangre para poder comer. Nos está prohibido tenerlo fácil. El ejército israelí confirmó que realizaron disparos de advertencia en el norte de la franja, hacia quienes, según ellos, representaban una amenaza. Según Naciones Unidas, durante las primeras semanas de julio, al menos 875 personas han muerto mientras intentaban conseguir alimentos en lugares de distribución de ayuda, mientras aumenta la preocupación por el riesgo de desnutrición entre los niños. Un promedio de 28 niños han muerto cada día, el equivalente a una sala de clases entera. Piénselo por un momento, una sala entera de niños muere cada día durante casi 2 años. Estos niños no son combatientes, están siendo asesinados y mutilados mientras hacen fila para recibir alimentos y medicinas que les salvan la vida. El Papa León XIV expresó su angustia por los combates e hizo un llamado a un alto al fuego. Durante el rezo del Ángelus recordó el ataque de esta semana sobre la única iglesia católica en Gaza. Este acto lamentablemente se suma a los continuos ataques militares contra la población civil y los lugares de culto en Gaza. Una vez más exijo el fin inmediato de la barbarie de la guerra. Israel y Hamás mantienen conversaciones indirectas en Qatar para alcanzar una tregua de 60 días, aunque no ha habido ninguna señal concreta de avance. Todo esto frente a una realidad cada vez más crítica, en la que 1 de cada 10 niños sufre de desnutrición. Y ya estamos con Soledad Agüero para revisar toda la información internacional. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Cami. Hoy concentrándonos en, una vez más, las muertes diarias que se están produciendo en la Franja de Gaza con nuevas explosiones. Hubo por lo menos 130 fallecidos en las últimas 24 horas y ha habido además nuevas órdenes de evacuación por parte del ejército de Israel sobre partes del centro de Gaza. Los ataques aéreos que estamos viendo ahí en las imágenes fueron precisamente en esa zona, que es además uno de los pocos lugares en la Franja de Gaza donde no hay tropas terrestres y donde hay ahora muchas organizaciones internacionales que están intentando poder distribuir ayuda humanitaria, porque diariamente, dentro de las últimas semanas, ha habido un aumento en la cantidad de personas que han muerto durante entregas de ayuda humanitaria. Ahora se registró otro incidente en la ciudad de Beit Lahia, que terminó con 73 personas fallecidas cuando habían ido a buscar ayuda humanitaria a los camiones de asistencia de Naciones Unidas. Pero esta situación, y yo les decía, ha sido reiterativa dentro del último mes, sobre todo en los puntos de entrega de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza, que es una fundación que ha sido muy cuestionada, que es apoyada por Estados Unidos y por Israel, porque de acuerdo a Israel, en los puntos de entrega de ayuda humanitaria de Naciones Unidas se corría el riesgo, dicen ellos, de que la ayuda cayera en manos de Hamás. Hay quienes dicen que no hay evidencia de aquello, y esta fundación además no cuenta con la experiencia que sí tienen los equipos de Naciones Unidas como para hacer entrega de ayuda humanitaria en una zona tan compleja como la Franja de Gaza. Y aquí las fuerzas de defensa de Israel sí reconocen que hicieron disparos de advertencia para evitar que personas sospechosas se acercaran a ellos, pero lo que dicen testigos es que todo indica que los disparos tenían el objetivo de matar.
Revisemos ahora parte de los registros que nos llegan desde Indonesia con esta embarcación que se incendió y que terminó con 5 personas fallecidas y 3 personas heridas por un incendio que afectó a una embarcación que se llama KM Barcelona, que está ahí ambientada en el equipo de fútbol, en el Barcelona. Ah, claro, ahí tiene el escudo. Sí, exactamente, ahí se alcanza a observar, fue un usuario, un pasajero de esta embarcación que alcanzó a captar parte del registro, el momento además en que tuvieron que evacuar, y ahí se ve además como muchos pasajeros, Cami, con sus chalecos salvavidas se lanzan al agua como una forma de escapar de las llamas. Se activaron inmediatamente todos los protocolos de emergencia, 284 personas tuvieron que evacuar. Y este era un barco que estaba recorriendo la región central de Indonesia y, según lo que han ido comentando testigos, empezó a incendiarse cuando estaban comiendo y después varios pasajeros se lanzaron al mar. Había pescadores locales que estaban recorriendo la zona y que fueron muy importantes en todo el trabajo que se hizo para poder evacuar a los pasajeros de esa embarcación. Fíjate, Cami, que no es inusual este tipo de situaciones en Indonesia porque las infraestructuras de las embarcaciones, que son además uno de los principales medios de transporte en ese país, son infraestructuras precarias. Muchas veces las embarcaciones están sobrecargadas, las normas de seguridad en muchos casos no se cumplen, y a eso hay que sumarle lo que comentábamos recién, que también el factor meteorológico en muchos casos termina incidiendo en tragedias de este tipo. Las imágenes son impresionantes de cómo la gente está justamente grabando parte de las llamas. Me imagino la desesperación de tomar la decisión de saltar o no, quizás esperar a que llegaran equipos de emergencia, pero claro que llama la atención, Sole, lo que tú mencionabas sobre la sobrecarga de gente, porque de hecho el barco se ve con mucha gente al interior, ¿no? Sí, da la impresión que fue así. No se ha aclarado todavía cuál era la capacidad máxima de esta embarcación, pero claro, las imágenes son muy elocuentes a la hora de ilustrar esa desesperación y el temor de los pasajeros que estaban ahí, que no entendían bien qué es lo que estaba pasando. No se sabe todavía el origen de las llamas, es algo que se está investigando para poder aclarar bien qué fue lo que ocurrió. Quienes también pasaron sustos fueron los pasajeros de este avión de Delta Airlines que vamos a revisar, cuando muy poco después del despegue uno de sus motores, el motor izquierdo, comenzó a incendiarse. Tuvo que realizar después un aterrizaje de emergencia. Este era un vuelo que había despegado desde Los Ángeles rumbo a la ciudad de Atlanta. En tierra alcanzaron a captar estas imágenes y eso hizo que rápidamente tuviera que dar la vuelta y afortunadamente sin ningún problema pudo aterrizar con éxito. Después en la pista se evacuó a todos los pasajeros y a la tripulación sin que se reportaran personas heridas. Aquí también hay una investigación oficial que ya está en curso, una investigación por parte de la Administración Federal de Aviación para ver cuál fue la causa exacta que dio origen a esas llamas en un incidente que no es el primero que ha afectado a esta aerolínea. En este caso era un modelo Boeing, pero a comienzos de 2025 también otro avión de la compañía Delta, en este caso un Airbus, había sufrido una situación parecida. También muy poco después de despegar, en esa ocasión tuvo que regresar a Atlanta muy poco después del despegue y afortunadamente tampoco hubo personas heridas después de ese incidente.